Agradezco a Dios la oportunidad de volverme a dirigir a toda la audiencia del Ministerio Verdad Adventista, deseándoles múltiples bendiciones del cielo. Nuestra lección para hoy, la lección número 2, sin descanso y rebeldes. El texto de memoria dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Un estudio detenido de Primera de Corintios 10 nos revela una historia resumida de la peregrinación de Israel desde Egipto hacia Canaán terrenal. Sin embargo, los infortunios, adversidades y problemas de pecado que ellos enfrentaron, así como sus fracasos espirituales, quedaron registrados como una advertencia para nosotros que vivimos especialmente en las escenas finales previas al fin del tiempo de la gracia, ya que estamos a punto de coronar las victorias, sobre todo anhelando la segunda venida de Cristo y la ida al cielo. Juntos estudiaremos 3 actitudes y decisiones del pueblo de Israel en su peregrinaje. 1. Su ansiedad y su rebelión. 2. La rebelión que los lleva a la inquietud. Y número 3. La inquietud que los condujo a una mayor rebelión. Centramos la relación entre la pecaminosidad y la falta de paz interior, porque la inquietud es producto de la pecaminosidad básica de la raza humana caída, al no depender de Cristo y de lo que Él ofrece a quienes acuden a Él con fe y obediencia. La inquietud es insatisfacción con la vida que mueve a resistirse ante las circunstancias inesperadas y que trágicamente no acepta más términos que los propios. Tendemos a crear nuestro propio estilo de vida retomando aspectos de nuestra vida antigua y pretendiendo reconciliarlos con las nuevas perspectivas de vida ofrecidas por Cristo. Esto nos produce inconstancia e insatisfacción con lo que tenemos, y llenos de ansiedad, proseguimos en la búsqueda de lo nuevo y desconocido, aunque no sea lo más recomendable para nosotros. Su ansiedad y rebelión. Lo anterior pretendía explicar en parte la constante rebelión de Israel en el desierto. En su misericordia, Dios les había provisto un alimento diseñado por el cielo, sin mano humana. Salmo 78, 24, 25 le llama pan de nobles, trigo de los cielos. 1 Corintios 10, verso 3 le llama alimento espiritual. Nos referimos al maná, dado por Dios para su nutrición y no solo para saciar su hambre. Sin embargo, ellos en su insatisfacción recordaron las condiciones del Egipto pasado. Ante los frecuentes episodios de quejas, lamentos y murmuraciones encabezados por la multitud mixta, me refiero a los extranjeros que se unieron a ellos en la huida de Egipto. Y podemos ver Éxodo 12, 37, 38, quienes, al no poder suplir sus deseos de naturaleza inconversa, predominó en ellos el deseo incontrolable por las ollas de carne de Egipto. Éxodo 16, 3, y menospreciaron el maná de Dios. Números 11 del 4 al 6. La inquietud y la rebelión son a menudo resultado de la falta de fe y oculta la indisposición de seguir al pie de la letra el plan divino, porque evidentemente rivaliza con nuestras inclinaciones de naturaleza caída. Al estudiar las características de esta continua insubordinación a Dios, descubrimos que no era exclusiva ni de la multitud mixta ni de sus simpatizantes, sino que existía en el liderazgo de Israel. Números capítulo 12 nos presenta a María y a Aarón murmurando, insatisfechos por Moisés, quien tomó por esposa a Séfora, y por haber elegido a 70 ancianos como ayudantes en la administración, siguiendo el consejo de Jetro, su suegro. Aunque Dios ya había autorizado esa elección en Números capítulo 11,
versos 24 y 25. Pero bajo el pretexto de una supuesta amenaza a su posición de colaboradores de antaño de Moisés, sus palabras además revelaron presunción, pretendiendo tener la misma autoridad que Moisés y por lo tanto creyendo que él debió tomarlos en cuenta para dichas decisiones. La respuesta de Dios fue de inmediato. Primero les aclara los definidos roles que indican la superioridad de la autoridad de Moisés sobre las facultades permitidas a ellos. Números 12 del 5 al 8, y luego el juicio de Dios hiriendo a María, quien quedó totalmente leprosa, ya que ella inició la murmuración y la calumnia contra Moisés. Aarón fue su cómplice y sabía de que merecía un castigo similar. Se limita a interceder por su hermana, pero lo asombroso es la mansedumbre de Moisés, quien pasando por alto la afrenta y la calumnia, intercede para que Dios sanara a su hermana y la rehabilitara nuevamente al campamento. Número 12 del verso 10 al 16. La intercesión marca una gran diferencia en el conflicto entre el bien y el mal. Pero cuando se pierde de vista y se olvida lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que hace en el presente y lo que reserva para el futuro, el resultado natural es el descontento seguido de la insubordinación. Dios estaba elevándolos del estado de degradación y preparándolos para ocupar un puesto honorable entre las naciones, a fin de encomendarles importantes cometidos sagrados. Si en vista de todo lo que había hecho ya por ellos, hubiesen tenido fe en Él, habrían soportado con alegría incomodidades y privaciones, y hasta los verdaderos sufrimientos, pero no estaban dispuestos a confiar en Dios más allá de lo que podían presenciar en las continuas evidencias de su poder. Olvidaron su amarga servidumbre en Egipto y las bondades y el poder que Dios había manifestado al librarlos de esclavitud. Olvidaron cómo sus hijos fueron salvados cuando el ángel exterminador dio muerte a los primogénitos de Egipto. Olvidaron la demostración del gran poder divino en el Mar Rojo, mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto. Especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se hundieron en las aguas del mar. Veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando. Y en lugar de decir Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tedioso peregrinaje. Patriarcas y Profetas 265. La ingratitud de ellos denota su inmadurez espiritual. Querían satisfacer sus necesidades inmediatamente y olvidaron todo lo que Dios había por ellos hecho en el pasado. La inquietud nos hace perder de vista la perspectiva divina y el descontento aumenta cuando no somos agradecidos. Y es ahí cuando la falta de la fe actúa. El salmista David nos amonesta diciendo en el Salmo 103, verso 2: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La historia del peregrinaje de Israel en el desierto es la historia clásica de ingratitud, de descontento, de falta de fe, de inquietud y ansiedad paralizantes, que les impidió finalmente entrar en el reposo espiritual y entrar a la tierra prometida. La rebelión los llevó a la inquietud. Seguidamente vemos la experiencia de 12 espías seleccionados por tribus de Israel para inspeccionar durante 40 días la tierra de Canaán, con el fin de que tuvieran la motivación suficiente al ver con sus propios ojos las bendiciones de esa tierra, de tal manera que su reporte ayudara a enfrentar los obstáculos y avanzar para poseer la tierra prometida.
Efectivamente vieron que la tierra fluía leche y miel, como Dios ofreció, pero no tuvieron fe para creer que Él podía expulsar y derrotar sus enemigos. Esa fe, que no residía ya en sus corazones, estalló en su negativa de poseer la tierra. Dios estaba dispuesto a destruirlos, pero Moisés nuevamente intercede por ellos, ofreciéndole hacer de él una nueva generación de israelitas que poseyeran la tierra. Pero el patriarca vuelve a interceder por ellos y Dios les perdona, pero a la vez les comunica que su pecado les alcanzaría en sus consecuencias. Y llenos de insatisfacción con las decisiones divinas, se vuelven a precipitar en batalla, confiando en ellos mismos y sufriendo una terrible derrota. La intranquilidad, la insatisfacción y la inquietud son el terreno fértil para tomar decisiones precipitadas que traen nefastas consecuencias. Esto es cierto en el caso de los espías que envió Moisés a reconocer la tierra. Ellos debían de haber dado un informe positivo que hubiera alentado a emprender una valiente conquista. Al inicio dieron un informe realista. La tierra es fértil y rica, con abundantes cosechas, pero luego en su terrible ansiedad magnificaron los desafíos sobre lo que parecían haber visto gigantes en la tierra, fortalezas inexpugnables y cuantiosos ejércitos enemigos. Y al final exageraron diciendo que la tierra tragaba a sus moradores y que la apariencia de ellos en comparación a los habitantes de Canaán era como langostas. Frustrados, inquietos y faltos de fe para creer que podía librarlos Dios, amenazaron con apedrear a Caleb y a Josué, los únicos dos espías que dieron un informe positivo sobre las posibilidades de conquista. Solo la presencia de la gloria de Dios en el tabernáculo impidió que les mataran. Uno de los mayores énfasis de esta lección es la intercesión de Moisés por el pueblo. A pesar de su rebelión, él no los abandona, sino que intercede por ellos, teniendo seguridad del perdón divino y que Dios los llevaría finalmente a la tierra prometida. Moisés se convierte en un tipo de Cristo, quien nos conduce de la esclavitud del Egipto de este mundo a través del desierto de la tierra, rumbo al cielo. Él nunca nos abandonará, a pesar de que le hemos fallado. Está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Estamos en su corazón y pensamiento. Si se lo permitimos, Él es nuestro poderoso intercesor que nos llevará a casa para vivir con Él para siempre. La inquietud que conduce a una mayor rebelión. Finalmente, en un acto imprudente, después de que Dios les prohibiera avanzar, se lanzaron a la batalla y sufrieron una aplastante derrota. La fe les habría impulsado a confiar en Dios para la victoria. La presunción les impulsó a confiar en sus propias habilidades para realizar la tarea y fueron completamente derrotados. La fe espera en Dios, le toma su palabra y avanza hacia la victoria. La presunción confía en el impulso humano y sustituye la fe por los sentimientos y juicios humanos. Vamos ahora a la aplicación a la vida. El espíritu de profecía hace comentarios muy especiales acerca de el descontento y la ingratitud. ¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué hemos de ser ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Santo Espíritu de Dios. No debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta y que en nada nos ayuda a soportar las pruebas.
No debe de darse lugar a la desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones. Patriarcas y Profetas, página 266. El apóstol Pedro nos invita a depositar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los hizo transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede esta merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y en las provisiones de las Escrituras. Deseado de todas las gentes, página 101. Pero también Pablo nos exhorta en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Y ciertamente, tal como afirmamos al inicio de este repaso, estas cosas han quedado registradas para advertirnos a nosotros, quienes hemos sido bendecidos con la acumulación de la mayor suma de verdades, acumuladas durante toda la historia de la redención de este mundo. Sin embargo, Dios espera que nosotros sigamos hacia adelante y hacia arriba, marchando con la vista puesta en Cristo y en su obra magna en el santuario celestial. Sabemos perfectamente que vienen vicisitudes, adversidades, pruebas y dificultades que cualquier pluma humana no ha sido capaz de expresarlas ampliamente. La Biblia le llama un tiempo de angustia cual nunca lo hubo, desde que hubo gente hasta entonces. Y sin embargo, tenemos que continuar confiando firmemente en las promesas de Dios. Él ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí la importancia de lo que hemos estudiado hoy. Nunca debemos de perder de vista lo que Cristo hizo en el pasado por nosotros, en la cruz. Nunca debemos de olvidar de dónde nos tomó y hacia dónde nos tiene hoy, en su iglesia. Y nunca debemos de perder de vista hacia dónde nos conduce, hacia el cielo, hacia la gloria eterna. El Dios del pasado es el Dios del presente y el Dios del futuro. Hebreos 13, verso 6 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No debemos de perder nuestra confianza con la cual iniciamos la carrera espiritual. Debemos de mantenerla firme hasta el final. Con la ayuda de Dios debemos de coronar esas victorias por el poder de su gracia, por el gran corazón de amor de nuestro Padre Celestial, por la obra continua del Espíritu Santo contendiendo con nosotros y convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y por el mediador único y suficiente, que además de haber dado su vida por nosotros en la cruz, Él sigue ofreciendo su justicia eterna
a todos aquellos que se acercan a Él con confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar gracia, misericordia, para el oportuno socorro. Que el Señor les bendiga.